Bien, las 5 claves que hay que tener presentes, por un lado en protección de datos y por otro en particular en relación con el reglamento son, primero, los responsables, los encargados, quien trata datos tiene que ser consciente de que no es el titular del dato. El dato es del sujeto, de la persona. Y el responsable encargado tiene que tratar los datos con pleno respeto a ese derecho del tercero. Los datos siempre son datos ajenos, son datos de terceros. Tercero, que tiene derecho a saber qué se está haciendo con sus datos. Y esto es lo que, segunda clave, exige tomar medidas para informar al afectado acerca de qué se está haciendo con sus datos, medidas para tratar los datos para la finalidad que sea oportuna en base a los datos que se recaudan, medidas en relación con la seguridad, hay que tratar los datos con seguridad, medidas en relación con la proporcionalidad de los datos tienen que ser proporcionales en función de la finalidad. En conclusión, por tanto, ser consciente de que hay que actuar partiendo de la base de que el dato es del sujeto. En tercer lugar, identificar los tratamientos. Muchas veces no se es consciente de que se tratan datos o qué datos se tratan. Entonces, un responsable tiene que identificar qué datos trata, qué hace con esos datos, por qué los tiene, si tiene título habilitante para ello, el consentimiento del afectado, porque es necesario para un contrato, porque hay un interés legítimo del responsable que le permite tratar los datos legítimamente, es decir, identificar qué datos trata, por qué los trata y si es imprescindible que trate esos datos. En cuarto lugar, revisar las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se están implantando? Porque ahora el reglamento lo que señala es que hay que adoptar las medidas de seguridad que sean adecuadas, pertinentes, en función del riesgo, la naturaleza de los datos, la finalidad. Por tanto, hay que revisar totalmente las medidas de seguridad que implante el responsable. Por otro lado, también hay que ser muy consciente de que a veces hay que nombrar un delegado de protección de datos y designar a un delegado que sea el que asesore, informe, colabore, participe con el responsable encargado para un pleno respeto a la legislación de protección de datos y a ese principio de responsabilidad proactiva. El delegado pasa así a ser una pieza clave en el sistema. De modo que ser consciente de que el dato es siempre un dato ajeno, adoptar medidas de seguridad, ser consciente de los principios de aplicación de la legislación de protección de datos, nombrar en su caso un delegado de protección de datos y, sobre todo, tener muy claro cuál es la implicación de la aplicación del principio de responsabilidad proactiva. Que cada uno demuestre, acredite, documente por qué toma las decisiones que toma en relación con los datos personales.